Hola, gracias a Luis Jorge y a Jesús por la invitación a dar esta charla. Voy a platicarles sobre la hiperbolicidad de los grafos de curvas de los grupos de Artin-Tits de tipo A tilde, B y C tilde. Este es un trabajo en colaboración con Matthew Calvez y está basado fuertemente en un trabajo de María Cumplido y compañía. El plan de la charla es como sigue. Primero voy a platicarles sobre las trenzas y los grupos modulares de superficies. Después, un poco sobre complejos de curvas y la hiperbolicidad de los mismos. En la segunda parte voy a platicarles sobre grupos de Coxeter y grupos de Artin y el complejo de subgrupos parabólicos definido por Cumplido, Herbert, González Meneses y Biest. Y luego voy a presentar algunas preguntas y relaciones entre paralelismos entre grupos modulares y grupos de Artin para después presentar los resultados de hiperbolicidad sobre los grupos los complejos de subgrupos parabólicos de tipo B, de tipo A tilde y de tipo C tilde. ¿De acuerdo? Entonces, las trenzas, muchos de ustedes ya deben conocer las trenzas, para los que no. ¿Cómo definimos una trenza geométricamente? Consideramos un cubo y fijamos n puntos de un lado, n puntos del otro, y luego los unimos por medio de cuerdas, de tal manera que estas cuerdas se muevan de manera monótona del lado izquierdo hacia el lado derecho. Estas cuerdas las podemos mover de manera continua. Esto es lo que se le conoce como una isotopía ambiente, y consideramos las clases de equivalencia. Luego, estas las podemos proyectar y considerar diagramas. Estos diagramas, a su vez, podemos recuperar la isotopía a través de lo que se conocen como los movimientos de Rademacher. De esta manera tenemos una biyección entre las clases de equivalencia, las clases de isotopía de trenzas geométricas y las clases de equivalencia por movimientos de Rademacher de los diagramas. A todas estas clases les podemos dar una estructura de grupo simplemente concatenando las trenzas, es decir, ponemos una después de la otra, las pegamos y luego las reparametrizamos, ¿verdad? Y con todo esto podemos generar o podemos considerar la presentación del grupo de trenzas, que es conocida como la presentación de Artin, que es la que presentamos aquí. Sin embargo, los grupos de trenzas también tienen otras definiciones como grupos modulares, ¿no? Hay muchas otras definiciones, pero aquí nos interesa lo de grupos modulares de superficies. ¿Qué es un grupo modular de una superficie? Esencialmente va a ser un grupo de homomorfismos que cumplen dos condiciones: que te fijan la frontera, es decir, que es la identidad en la frontera, y que te fijan los puntos marcados que tengan como conjunto. Luego, estos morfismos, estos homomorfismos, los vamos a identificar salvo isotopía. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder modificar el uno en el otro de manera continua en el espacio de homomorfismos con la topología compacto abierta. Uno de los más grandes teoremas, un gran teorema de Biermann, es ver que en realidad que las trenzas coinciden con el grupo de homomorfismos, con el grupo modular del disco con n puntos marcados. Si nosotros tomamos n puntos marcados, estos se pueden mover por medio de la clase de isotopía a lo largo del tiempo, ¿no? Se van moviendo en el disco, pero si los vemos a lo largo del tiempo, se van trenzando y es lo que nos da la biyección con las trenzas. Pero visto de manera algebraica, los generadores del grupo modular del disco con n puntos marcados están dados por lo que se conocen como los medios giros de Den. Los medios giros de Den están caracterizados por una curva que une dos puntos y luego rotarla, ¿no? Hacer una rotación. En este sentido, vamos a obtener este medio giro de Den, ¿no? Y el testigo, que es la curva que está perpendicular, es lo que nos dice cómo se va comportando. Esto podemos verificar que se cumplen las relaciones de trenzas, que es la conmutación a distancia y la relación de trenzas, y esto nos va a dar un isomorfismo entre el grupo modular del disco con n puntos marcados y el grupo de trenzas. Una vez que ya podemos ver el grupo de trenzas como homeomorfismos de la superficie, bueno, clases de homomorfismos de la superficie, podemos definir lo que es el complejo de curvas, que fue definido en el 81 por Harvey y en el 85 utilizado por Harrer para estudiar fenómenos de estabilidad, y en el 87 por Ivanov para estudiar fenómenos de rigidez. ¿Quién es el complejo de curvas? El complejo de curvas
pues van a ser las curvas esenciales. Una curva esencial en el disco con n puntos marcados va a ser esencial si no es nulomotópica, si no se contrae a un punto o bien si no se contrae a la frontera. Y vamos a decir que hay una arista entre dos curvas si son disjuntas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un triángulo en la gráfica. Esta gráfica tiene una métrica natural, dada por, vamos a decir que dos curvas tienen distancia 1 si hay una arista entre ellas, ¿no? Y lógicamente, el grupo modular actúa de manera geométrica sobre este complejo de curvas, simplemente fijándonos en su acción por los generadores, ¿no? Entonces, si tenemos una curva redonda, esta la va torciendo así. Y pues para curvas más complejas, podemos ver cómo se va modificando, ¿no? Por cierto, estos videos son de Esther Dalbit y son fenomenales. Si es la primera vez que se acercan a las trenzas, les recomiendo ampliamente que visiten su página, donde tiene videos muy interesantes. Bueno, tenemos que este espacio, el complejo de curvas, es hiperbólico, pero para decir que es hiperbólico, primero les voy a decir qué quiere decir eso, ¿no? Que sea hiperbólico en el sentido de Gromov quiere decir que existe una delta tal que para cualquier triángulo geodésico, la tercera arista de este triángulo siempre está contenida en la delta vecindad de la unión de las otras dos aristas. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver cómo esta tercera arista está contenida en este triángulo geodésico. Bueno, en la delta vecindad. Esto no siempre pasa, en el caso euclidiano esto no pasa gracias a la homotesia, pero para el complejo de curvas esto es cierto, el complejo de curvas es Gromov hiperbólico y la delta depende de la superficie. Esto fue probado por Mazur-Minsky en el 98 y después en el 2013 fue probado que la delta no depende de la superficie y en particular nuestro complejo de curvas es Gromov hiperbólico. Ahora, vamos a ver quiénes son los grupos de Coxeter y los grupos de Artin-Tits. Los grupos de Coxeter y de Artin-Tits están completamente caracterizados por una gráfica que se llama la gráfica de Coxeter, a partir de la cual vamos a construir la presentación de los grupos de Coxeter y de Artin. Entonces, es una gráfica, la gráfica de Coxeter es una gráfica que tiene etiquetas, que cada par de vértices están etiquetados, ¿no? Y las etiquetas van a estar dadas a través de lo siguiente. Vamos a decir que tienen una etiqueta 2, este par de vértices, si no hay ninguna arista entre ellos. Tienen una etiqueta 3 si hay una arista simple. Y tienen una arista 4, tienen la etiqueta que nosotros pongamos, cualquier número natural o el infinito, ¿de acuerdo? Cualquier número natural o el infinito, y si nosotros ponemos la etiqueta. Con estas etiquetas entre par de vértices, lo que nosotros vamos a construir es una palabra a partir de los vértices. Digamos que tenemos el vértice S y el vértice T. Entonces vamos a construir la palabra ST, 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 ST de longitud M. Así la vamos a definir. Notemos que si pues, lo ponemos al revés, pues va a empezar con T y luego va a ser S, ¿no? T, S, T, S, T, S, ¿no? Para el grupo de Coxeter, ¿no? El grupo de Coxeter va a estar dado de la siguiente manera. Va a estar generado por los vértices de la gráfica y va a tener la siguiente relación. Si tenemos, si la etiqueta entre S y T, SMST va a ser pi ST, es decir, ST, ST, y luego igual a pi TS MST. Entonces va a ser, por ejemplo, si es 3, vamos a tener STS igual a TST, que es justamente la relación de trenzas, ¿verdad? Además, vamos a tener otra relación para los grupos de Coxeter, que va a ser la involución. Si nosotros quitamos la involución, si nosotros quitamos esta relación, entonces obtenemos el grupo de Artin, ¿de acuerdo? Entonces, la presentación del grupo de Artin va a ser exactamente la misma que el grupo de Coxeter, pero sin la involución. Esta involución lo que nos representa, pues es que son reflexiones. Esto nos va a permitir definir un epimorfismo natural del grupo de Artin en el grupo de Coxeter, cuyo kernel, aquí lo tenemos abajo, cuyo kernel es exactamente el grupo, el que se le llama el grupo coloreado o el grupo puro de Artin.
El ejemplo de estrella de los grupos de Artin es el grupo de trenzas. El grupo de trenzas está dado por la gráfica lineal con n-1 puntos y sin etiquetas. Cuando nosotros nos fijamos en las presentaciones, lo que obtenemos es que tenemos el grupo de Artin corresponde al grupo de trenzas y el grupo de Coxeter corresponde al grupo simétrico. Visto como diagramas, pues tenemos de un lado la trenza y del otro lado podemos fijarnos en dónde empieza y dónde termina cada una de las cuerdas, y esta es la permutación que correspondiente a la trenza. ¿De acuerdo? Hay otros grupos que son muy importantes dentro del estudio de los grupos de Coxeter y de Artin, que son los grupos de tipo finito. Los grupos de Coxeter de tipo finito son los grupos finitos y están completamente caracterizados y corresponden exactamente a las gráficas que estamos mostrando aquí. Estos están caracterizados porque están generados por hiperplanos homogéneos y actúan de manera geométrica en una esfera, como lo vamos a ver más adelantito. Y los de tipo afín son infinitos, pero son teselaciones caleidoscópicas en el espacio. Entonces aquí tenemos un ejemplo de uno de tipo afín, de hecho es el A tilde 2, ¿no? Y aquí tenemos el tipo B3, ¿no? Que está actuando sobre S2. ¿De acuerdo? Para estudiar los grupos de Artin y los grupos de Coxeter, una de las herramientas más importantes son los subgrupos parabólicos. Un subgrupo parabólico está dado por un subconjunto de los generadores estándar y considerar la subgráfica generada por este subconjunto de vértices. Recordemos que los vértices siempre están en correspondencia biyectiva con los generadores. Entonces, si nosotros consideramos los generadores correspondientes en el grupo de Coxeter, y consideramos el subgrupo generado, coincide con el grupo de Coxeter asociado a la subgráfica generada por X. Y esto, pues podemos ver un desarrollo de esto en el Bourbaki. Y también, sorprendentemente, pasa lo mismo para los grupos de Artin. Es decir, si consideramos el subconjunto de generadores, ¿no? Correspondientes, el subgrupo generado por estos va a coincidir con el grupo de Artin asociado a esta gráfica. Y esto, pues, esto fue demostrado al principio por Van der Leck, utilizando arreglos de hiperplanos, y después han habido demostraciones mucho más modernas y mucho más generales para el resto de los grupos de Artin, ¿no? Entonces, vamos a decir que un subgrupo es irreducible, un subgrupo parabólico es irreducible si si la subgráfica generada es conexa. Y vamos a decir simplemente que es un subgrupo parabólico si es un conjugado de un subgrupo parabólico estándar, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado que presentaron cumplido Herbert Bess y González Meneses es que si nosotros tomamos un subgrupo de tipo esférico, es decir, cuya gráfica es de tipo finito, entonces el conjunto de subgrupos parabólicos es una retícula con respecto a la contención. Es decir, si nosotros tomamos cualesquiera dos subgrupos parabólicos, siempre existe un único mínimo subgrupo parabólico que contiene a P y Q, y un máximo subgrupo parabólico contenido en P y Q. ¿De acuerdo? Esto nos permite tener que el complejo de subgrupos parabólicos está bien definido, donde los vértices, pues como su nombre lo dice, son los subgrupos parabólicos, y vamos a decir que son adyacentes si su intersección es trivial y sus elementos conmutan, o bien P está metido en Q o Q está metido en P. ¿De acuerdo? En el caso esférico, sabemos que el centro de los subgrupos de tipo esférico, de tipo de Artin, siempre es un grupo cíclico, y entonces vamos a decir que son adyacentes si y solo si sus centros, el generador de sus centros conmutan. ¿De acuerdo? ¿Y todo esto qué tiene que ver con con el complejo de curvas y los grupos de trenzas? Bueno, pues cuando consideramos el complejo de subgrupos parabólicos de tipo A, este es isomorfo con el complejo de curvas del disco, con n ponchaduras, ¿no? Esto lo podemos ver de manera muy natural, porque cuando consideramos cualquier subgrupo irreducible del grupo del grupo de tipo A, pues siempre va a ser un intervalo,
y este intervalo va a ser otra vez un grupo de tipo A y por lo tanto un grupo de trenzas. Cuando lo vemos como en el complejo de curvas, cualquier curva esencial va a contener al menos 2 puntos y por lo tanto va a ser otra vez, cuando consideramos el grupo modular de lo que contiene este disco, va a ser otra vez un grupo de trenzas, ¿verdad? Entonces ahí está la relación biyectiva que hay entre, entre el complejo de subgrupos parabólicos y el complejo de curvas. Ahora, hay varias semejanzas y varias preguntas que surgen a partir de los complejos de curvas y los complejos de subgrupos parabólicos. Por ejemplo, se sabe que el complejo el complejo de curvas es hiperbólico. Nos podemos hacer la misma pregunta para los complejos de subgrupos parabólicos. Y eso es lo que vamos a atacar en esta exposición. Hay muchas otras preguntas como estabilidad por conjugación, fenómenos de rigidez, clasificación de elementos, ¿no? Como son pseudoanosov, que tienen información bastante dinámica, raíces de elementos que se atacan con el complejo de curvas y que también se están buscando atacar en el contexto de los de grupos de Artin-Tits. Entonces, para ver la hiperbolicidad del complejo de subgrupos parabólicos del tipo B, es bastante interesante porque demostramos no solamente la hiperbolicidad, sino demostramos que en realidad este complejo es isomorfo a el complejo de curvas del disco con N+1 ponchaduras. Para ver esto, utilizamos fuertemente un resultado de Shaw y Kent y Pfeiffer, donde ven al grupo de tipo B como las trenzas en el anillo. Después de ver a las trenzas, al grupo de tipo B como las trenzas en el anillo, este grupo se puede traducir, ¿no? Se puede traducir como, se puede encajar más bien en las trenzas normales, mandando el corazón o pensando el corazón del anillo como una cuerda que queda fija en las trenzas, ¿no? Entonces, a través de esto, que quede una cuerda fija, entonces es como pensar a las trenzas de tipo B como las trenzas unopuras dentro de las trenzas normales. Cuando lo pensamos así, podemos ver que las trenzas unopuras tienen índice N+1 en el grupo de trenzas con N+1 cuerdas. Para ver esto, solamente basta ver cómo se comporta la primera cuerda. La primera cuerda, cuando no se mueve, pues va del punto 1 al punto 1. La segunda cuerda es el segundo caso es cuando va del punto 1 al punto 2, al punto 1 al punto 3 y así consecutivamente va moviendo este punto, ¿verdad? Ok, esto nos va a dar un conjunto transversal de representantes de las clases laterales. Con esta información y notando que ambas gráficas son lineales y por lo tanto cualquier subgráfica irreducible, es decir, conexa, también va a ser un intervalo, podemos definir el morfismo que nos manda el complejo de subgrupos parabólicos, los subgrupos parabólicos de tipo B a los A y de ahí mandarlos a las curvas. Lo que hacemos es fijarnos en los de tipo B, ¿no? Tenemos un intervalo, ya sabemos que los parabólicos van a ser un estándar que va a ser un intervalo conjugado por un elemento en B, en el grupo de tipo B, lo mandamos al subgrupo correspondiente, ¿no? En ese intervalo, pero ahora en tipo A, y luego lo conjugamos por la imagen de este monomorfismo. Y luego ya solamente lo empujamos hasta las curvas. Entonces necesitamos ver que está bien definido. Eso quiere decir que manda vértices en vértices y aristas en aristas. Como estamos trabajando en el tipo finito, entonces utilizamos otra vez el resultado de cumplido y compañía, donde está caracterizado, los subgrupos parabólicos están caracterizados por el generador de su centro. En particular, nosotros verificamos que este monomorfismo manda el generador del centro en el generador del centro correspondiente, ¿no? Excepto para un caso en el que lo manda al cuadrado, pero esto lo resolvemos utilizando algunos resultados de Fenn y Rolfsen sobre las raíces de este tipo de elementos, ¿no?
Entonces, utilizando esto, podemos ver que manda vértices en vértices y aristas en aristas, y lo que nos queda por probar es la suprayectividad. La inyectividad la hereda del monomorfismo eta, ¿no? Del encaje que tenemos. Entonces, la pregunta es, si tenemos una curva arbitraria en nuestro complejo, si existe una trenza uno pura que la vuelva redonda. Bueno, para ver esto, lo que hacemos es notar que siempre existe una trenza que la vuelve redonda, ¿verdad? Siempre existe una trenza que la vuelve redonda, pero no, esta trenza no necesariamente es uno pura, pero podemos volverla a uno pura simplemente fijándonos en la clase lateral a la que corresponde y multiplicándola por el representante transversal que nosotros construimos arriba. Entonces aquí esta trenza ya es uno pura. Bueno, vamos a fijarnos qué es lo que pasa. Entonces tenemos que la trenza, a esta curva, cuando la aplicamos alfa, nos queda una trenza, una curva redonda, una curva estándar, ¿verdad? Ya tenemos que es una curva estándar, pero hay que fijarnos cómo es la acción de la I. Recordemos que la I lo que hace es fijarnos a dónde le pega el primer punto, ¿no? Que es esta cuerda. Si queda fuera de nuestra curva redonda, pues entonces no le hace nada y simplemente y permanece redonda. Pero si cae dentro, entonces la deforma. Si cae dentro, entonces la deforma. Entonces nosotros necesitaríamos corregir esta curva, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue construir una familia de trenzas que siempre puede corregir esta curva y mandarlo a una curva redonda, y lo que es más, lo manda a la curva redonda que empieza al principio, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, lo corregimos de esta manera, ¿no? Queda redonda, torcida y luego redonda, pero trasladada al inicio. Y lo que es importante es que esta trenza es redonda también, es uno pura. Entonces, lo que estamos haciendo es esta trenza que ya es redonda, la estamos moviendo a lo largo de una trenza uno pura a otra trenza redonda y obtenemos lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, todo esto ya es uno pura. ¿De acuerdo? Y con eso concluimos la demostración de este teorema, ¿no? Para el caso tipo B. Ahora, para el caso de tipo A tilde es un poco más emocionante porque pasa lo siguiente. Lo que vamos a ver es que el complejo de subgrupos parabólicos de tipo A tilde está encajado en el complejo de curvas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo encajamos? Vamos a ver este encaje. Bueno, primero notamos, por un resultado otra vez de Kenty Pfeiffer y Crisp, notamos que el grupo de tipo A tilde corresponde con las trenzas circulares. Las trenzas circulares esencialmente hacen esto. Son otra vez trenzas en el anillo, otra vez son trenzas en el anillo, pero ahora solamente es el grupo generado por los cruces consecutivos. Es decir, el cruce de la cuerda 1 con la 2 con la 3 con la 4 y la 4 con la 1, ¿de acuerdo? Entonces esto nos queda como cruces circulares, ¿no? Por eso se le llaman trenzas circulares. Y lo que es más, descomponer podemos descomponer las trenzas, podemos descomponer las trenzas en el anillo, como, aquí así, podemos descomponer las trenzas en el anillo, nosotros ya sabemos que los de tipo B son las trenzas en el anillo, con un producto semidirecto de las trenzas circulares y un elemento especial que va a ser una raíz del giro de Den, ¿de acuerdo? Esta raíz del giro de Den lo podemos ver como esta trenza, ay Dios, la podemos ver como esta trenza en el anillo, ujú, la podemos ver como esta trenza en el anillo, y lo que hace, la manera en la que actúa en las trenzas circulares es por conjugación, y lo que hace esencialmente es el generador I lo manda al generador I más 1 módulo N, como lo podemos ver en esta figura. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos esta descomposición, notamos lo siguiente.
Cuando tomamos un subgrupo propio, cuando nosotros tomamos un subgrupo propio de parabólico del tipo AN, siempre es un grupo de trenzas, siempre es un grupo de trenzas. Este grupo de trenzas se encaja en un grupo de trenzas dentro del anillo, pero para que sea un grupo de trenzas siempre tiene que pegarle a alguna parte evadiendo el primer generador. Siempre tiene que evadir el primer generador. Con esta observación, nosotros podemos verificar que este morfismo está bien definido. El morfismo que manda a los subgrupos parabólicos del tipo A tilde en subgrupos parabólicos de tipo B, ¿de acuerdo? Porque siempre lo va a mandar a grupos de trenzas. Y con esta observación, ya con esta observación, los podemos empujar, ¿no? Lo podemos empujar hasta el complejo de curvas, ¿no? Y lo que es más, también podemos caracterizar exactamente quién es quién es la imagen de este monomorfismo. Y la imagen de este monomorfismo van a ser exactamente las curvas esenciales en DN+2 que no rodean a la primera ponchadura, ¿de acuerdo? Lamentablemente, bueno, nuestro primer instinto era pensar, bueno, pues este encaje puede ser una cuasiisometría, pero lamentablemente no es una cuasiisometría porque podemos construir elementos que están arbitrariamente lejos dentro dentro de K, pero que están muy cerca dentro de el disco completo, ¿no? Entonces, pues eso no pasa, pero hay otra manera de demostrar que es hiperbólico. Esencialmente, lo que hicimos fue utilizar un resultado de Kate Holmes, ¿no? De Katie Volks, perdón, de Kate Volks, en donde ella estudia la hiperbolicidad hereditaria. Entonces nosotros tradujimos todos estos conceptos para este caso particular. Hay varios detalles técnicos que revisar ahí, pero esencialmente es a través de la noción de una superficie testigo. Decimos que una superficie es testigo de una curva, ¿no? Decimos que una superficie es testigo de una curva si todos los representantes, tanto de la superficie como de la curva, siempre se intersectan, es decir, no son disjuntas. Entonces, el teorema de Katie Holmes, de Katie Volks, perdón, dice lo siguiente. Si tenemos una familia de curvas y consideramos la gráfica inducida por esta familia de curvas dentro del complejo de curvas, y consideramos al conjunto de todos los testigos de K, es decir, son los testigos que son las superficies que son testigos para todas las curvas que están dentro de este de esta gráfica, y si cumple las siguientes propiedades: que la gráfica es conexa, que la acción del grupo de trenzas puras sobre el complejo es por isometrías, que no contiene anillos. Si los testigos no contienen anillos y cualesquiera dos testigos se intersectan, entonces la gráfica es hiperbólica. Entonces, lo que nosotros hicimos, la mayor parte de las propiedades las demostramos de manera general, es decir, no solamente para este grupo, sino en general. Y para los testigos lo que hicimos fue clasificar los testigos. Vimos que existían exactamente tres tipos de testigos, y luego verificamos caso por caso para ver que estos se intersectaban a pares, ¿no? Entonces, a partir de esto, verificamos las hipótesis y pudimos ver que se cumplen las hipótesis del teorema de Katie Volks, y por lo tanto, esta gráfica de tipo A también es hiperbólica. Y para el tipo C tilde, pues se hace algo muy similar, ¿no? Es decir, primero encajamos al complejo de subgrupos parabólicos de tipo C tilde en los complejos el complejo de curvas, de una manera muy similar. Caracterizamos las curvas que están, luego los testigos, y luego utilizamos otra vez la especialización de Katie Volks. Y bueno, como perspectivas, nos queda abierto qué pasa si sigue siendo hiperbólico para los otros casos, al menos de tipo finito, y todo esto lo demostramos siempre utilizando nociones muy geométricas. Se podrá demostrar todo esto utilizando solamente propiedades intrínsecas de los grupos de Artin-Tits. Esta es una de las más grandes preguntas que nosotros tenemos.
y por supuesto todos los otros fenómenos de rigidez y demás. Bueno, les agradezco mucho por su atención y espero que hayan disfrutado la charla. Gracias y hasta la próxima.